En este ejercicio vamos a encontrar la resultante en magnitud y dirección de los siguientes vectores. En el gráfico tengo tres vectores que representan fuerzas. Están medidas en newtons y me han dado la dirección con respecto a los distintos ejes, en este caso X y Y. Lo importante para poder sumar vectores por el método de las componentes es que usted elija bien el ángulo de cada fuerza. Para ello, yo debo recordar que mis mediciones las hago yo desde 0 grados. Por lo tanto, en el caso del vector F1, no hay ningún problema. El vector F1 lo vamos a escribir como un vector de 20 newtons y lo vamos a poner a 30 grados. Aquí no hubo ningún problema. En el caso del vector número 2, yo debo tomar el ángulo desde aquí y medirlo. Es decir, que no son los 20 que están aquí, sino que tengo que tomar la medida desde 0 grados. Entonces, ¿cuánto valdrá este ángulo? Si bien es cierto, un ángulo recto forma 90. Tengo más de 90. ¿Cuánto más de 90? 20 más. Entonces el ángulo sería 90 más 20, lo cual me va a dar 110 grados. Y de esa manera lo escribo. F2 igual los 40 newtons que me dieron de magnitud y el ángulo en este caso es 110 grados. Listo. Ahora para el vector número 3, yo tengo que recordar que el ángulo lo mido desde aquí. ¿Cuánto tendré ahí de ángulo? Si ustedes se dan cuenta, tengo tres ángulos rectos, 1, 2 y 3. Por lo tanto, este ángulo es 270 grados. Entonces la fuerza 3 la escribo de esta manera. Fuerza 3 igual 15 newtons y está a un ángulo de 270 grados. Entonces yo estaría listo ya para encontrar la fuerza resultante, porque a mí lo que me piden es sumar estas tres fuerzas. Estas tres fuerzas me van a dar una fuerza resultante. Ahora, esa fuerza resultante tiene una componente en X y tiene una componente en Y. Entonces, ¿cómo voy a sacar yo la componente en X? Es decir, la X, una vez que usted ha hecho bien los ángulos, a la X todas las componentes las va a trabajar con coseno y las de Y con seno. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Borro para tener espacio. Entonces, procedemos al cálculo. Usted va a decir que la fuerza resultante en X va a ser igual, en este caso vamos con la primera fuerza, es de 20. Usted va a decir 20 por coseno de 30 y le va a sumar 40 coseno de 110 más 15 coseno de 270. Entonces me va a quedar que la fuerza resultante en X va a ser igual. Entonces 20 coseno de 30, usted usa su calculadora, le va a salir 17.32. Luego el 40 coseno de 110 le va a quedar negativo, menos 13.68. Y por último, 15 coseno de 270 le va a salir 0. En total tengo una resultante en X
de 3.64. Entonces, este procedimiento lo vamos a repetir para el resultante en Y. Entonces, este valor vamos a mantenerlo, vamos a escribirlo para tenerlo como un primer dato, no un primer dato resultante. Tendríamos 3.64 newtons. Ahora vamos a repetir el procedimiento para la Y. ¿En qué cambia la Y? Que no va a ser coseno, sino que va a ser, el procedimiento lo vamos a hacer con seno. Borramos por aquí para repetir el procedimiento. Entonces sería 20 por seno de 30, estamos hablando de la componente en Y, más 40 seno de 110, más 15 seno de 270. Entonces, esto nos va a dar, entonces, este 20 por seno de 30 nos va a dar 10, más 40 seno de 110 va a salir 37.59. Y el último valor, seno de 270 es menos 1, me va a quedar menos 15. En total me va a quedar 32.59. Estamos hablando de newtons. Voy a poner el valor, lo voy a escribir para saber que lo voy a usar posteriormente. 32.59 newtons. Entonces, de esta manera yo obtengo cada componente, la X y la Y. Entonces, ahora con este resultado, yo podría ya encontrar la resultante. Entonces, estos valores son con los cuales yo voy a trabajar. Con estos valores yo voy a trabajar la resultante. Entonces, ¿qué significa? Vamos a hacer un plano cartesiano. Entonces, FRX me salió, vamos a coger otro color, salió positivo. Quiere decir que yo tengo que dibujarla hacia la derecha. Y este es mi valor de 3.64. Y el valor de Y también me salió positivo. Quiere decir que yo lo voy a dibujar hacia arriba. Y el valor es de 32.59. Entonces, voy a escribir mejor abajo el 364. Tendríamos 3.64. Y la resultante saldría de completar la figura que forman estos dos vectores. Es decir, yo tendría aquí un rectángulo. Y la resultante sería el vector que va desde este origen hasta el final. Entonces este sería mi fuerza resultante. ¿Cómo la voy a encontrar? Voy a aplicar Pitágoras. Fuerza resultante va a ser igual a la raíz de la componente en X al cuadrado más la componente resultante en Y al cuadrado. Tendría entonces que la fuerza resultante va a ser igual a la raíz de 3.64 al cuadrado más 32.59 al cuadrado. ¿Cuánto nos da eso? Nos da entonces, nos quedaría raíz de 13.25, que es el resultado de 3.64 al cuadrado, más 1062.11.
Esa sería la raíz que vamos a sacar. Entonces, esa raíz, ¿cuánto nos queda? Entonces, vamos a borrar por aquí. Y esta fórmula ya la copiamos. Entonces me va a quedar que la fuerza resultante va a ser igual a la raíz de 1075.36 y eso me da 32.79. Lo voy a dejar con .8 newtons. Ese sería el valor de esta fuerza resultante. Faltaría entonces encontrar el ángulo que forma, que va a estar sencillo porque está en el primer cuadrante. Entonces, ¿cómo se saca ese ángulo? Usted va a decir, sencillo porque está en el primer cuadrante, usted va a decir que ese ángulo es igual a la tangente inversa de lo que encontramos en Y dividido para lo que encontramos en X. Entonces voy a pasar esto a una nueva hoja para tener espacio para... Listo, lo paso a una nueva hoja, tengo la resultante, vamos a encontrar el ángulo. Ángulo es igual tangente inversa de la división entre 32.59 dividido para 3.64. Entonces, el ángulo será igual a la tangente a la menos 1 del resultado de esta división. Entonces, el resultado de esta división me queda 8.95 y esto me va a dar 83.62 grados, es decir, el ángulo que tengo yo aquí. Entonces, como me pidieron magnitud, yo ya la encontré y me pidieron que encontrara el ángulo. Entonces me sale una resultante. Vamos a una página nueva para que anotar la resultante. Me salió una fuerza resultante de 32.8 newtons a un ángulo de 83.62 grados. Entonces, esta sería la respuesta a este primer problema que les he propuesto de suma de vectores por el método de los componentes. Gracias por su atención. Hagamos un segundo ejercicio. Como que ya hubiéramos sumado por las componentes unos vectores y que me quedó la resultante en X menos 20 newtons y que la resultante en Y me quedó 40 newtons. Entonces, ¿en qué cuadrante está? Dibujamos un plano cartesiano para ubicar estas componentes. Entonces, tendríamos una componente en X hacia la izquierda, porque el signo me lo está indicando, de 20 newtons. Y tendríamos una componente hacia arriba de 40 newtons. Como hicimos hace un momento en el ejercicio anterior, yo completo la figura para saber hacia dónde va la resultante. Entonces la resultante sería esta diagonal. Aquí estaría entonces el vector resultante, fuerza resultante. Tal cual lo hicimos hace un momento, la fuerza resultante sería la raíz cuadrada
del resultado en x al cuadrado más la resultante en y al cuadrado. Entonces me quedaría que la fuerza resultante va a ser igual a la raíz de 20 al cuadrado más 40 al cuadrado. Esto me quedaría raíz de 400 más 1600, lo que me da una resultante raíz de 2000. Entonces, la raíz de 2000, 44.72 newtons. Entonces, me toca encontrar el ángulo. Yo puedo encontrar este ángulo tal cual lo hice en el ejercicio anterior. Entonces, ese ángulo no es otra cosa que la tangente inversa de la componente, el resultado en y, sobre la fuerza resultante en x. Entonces procedemos a hacer la división. Este valor que nos salió lo vamos a tener presente. Fuerza resultante igual 44.72 newtons. Entonces voy a borrar la primera fórmula que puse para seguir con el cálculo. El ángulo va a ser igual, hablo de este ángulo, tangente a la menos 1 de 40 dividido para 20. Si se dan cuenta, yo no estoy poniendo el signo, porque yo lo estoy considerando como los lados de un triángulo. Entonces en la fórmula yo nunca pongo signo. Entonces el ángulo va a ser igual a la tangente a la menos 1, 40 para 20 me va a dar 2. Lo cual me queda 63.43 grados. Pero ese es el ángulo que lo he encontrado con el triángulo que he formado con las componentes. Pero el ángulo que yo necesito siempre es el que yo mido desde cero. Este es el que yo necesito. ¿Cómo encontramos ese ángulo? Ese ángulo lo vamos a encontrar pensando pues en cuántos grados hay si voy y hago una semivuelta completa, ¿no? Voy a borrar por aquí. Eso era parte de los cálculos que estábamos haciendo. Entonces, cuando se trata de encontrar el ángulo en el segundo cuadrante, yo debo acordarme cuánto vale todo esto. Y todo eso tiene un valor de 180. Entonces, el ángulo que estoy buscando es este, con respecto a 0 grados. Vamos a darle un nombre. Ya. Entonces, ese ángulo no será otra cosa que si todo vale 180, como estoy en el segundo cuadrante, yo le voy a restar el valor que acabé de encontrar, 63.43 grados. Y voy a proceder, lo cual nos queda 116.57 grados. Entonces, ¿cuál fue la diferencia si estuviera en el primer cuadrante? Que como está ubicado en el segundo, yo a 180 le resto el valor que encontré luego de la operación con la tangente a la menos 1. Entonces, mi respuesta final para este ejercicio será una fuerza resultante de
44.72 newtons a un ángulo de 116.57 grados. Entonces, respuesta a este ejercicio de encontrar la resultante y el ángulo si ya nos dan las componentes. Listo. Gracias por su atención. Hagamos un tercer ejercicio para practicar. Imagínense que la resultante en X es negativa. Vamos a darle un valor, por ejemplo, de 30 newtons. Y que la resultante en Y también va a ser negativa. Vamos a suponer 40 newtons. Entonces, visto esto en el plano cartesiano, tendríamos entonces una componente en X hacia la izquierda, vale 30, y hacia abajo de 40. Entonces no creo que haya ningún problema en saber para dónde está la resultante. Entonces, esa sería la dirección de mi fuerza resultante. ¿Cómo sacamos la magnitud? Simplemente Pitágoras. 30 al cuadrado, no pongo el negativo porque igual está al cuadrado, se va a hacer positivo, más 40 al cuadrado, lo cual me va a dar raíz de 900 más 1600, lo cual me va a dar raíz de 2500, lo cual será 50 newtons. Creo que en el cálculo de la resultante no hay ningún problema con Pitágoras. Ahora, yo estoy en el tercer cuadrante. Voy a tomar este ángulo. Yo ya aprendí cómo sacar ese ángulo fácilmente. Yo voy a decir que ese ángulo es la tangente inversa de la resultante en Y sobre la resultante en X. Ese ángulo va a ser igual tangente a la menos 1 de 40 sobre 30. Es igual pues a tangente a la menos 1 de 4 tercios. Entonces esto me va a dar, me va a salir, me quedó la resultante en X, 53 menos 0.20 newtons, 13 grados. Y que la resultante en Y, ahora, igual que ocurrió en el segundo cuadrante, el ángulo que yo necesito es el ángulo desde 0 grados. Entonces le damos un nombre y ese ángulo ¿a qué va a ser igual? Como me paso de 180, porque hasta aquí es 180, yo le sumo lo que acabé de encontrar. Entonces en el tercer cuadrante a 180 yo le sumo 53.13 grados, lo cual me da 233.13 grados. Entonces hemos encontrado para este ejercicio la magnitud y la dirección. Entonces, este fue un ejemplo 3. Si ocurriera que la resultante en X y en Y sale en el tercer cuadrante. Gracias por su atención. Por último, hagamos un cuarto ejercicio. ¿Qué pasaría si tuviéramos unas componentes que dan una resultante en el cuarto cuadrante? Es decir,
la resultante en X positiva, démosle un valor conocido, como hicimos hace un momento, 30 newtons, y la resultante en Y le vamos a dar un valor de menos 40 newtons. Si usted con estos valores saca la resultante con Pitágoras, le va a salir 50 newtons. Ahora, veamos gráficamente la ubicación de esta resultante. Tendríamos entonces $30 hacia la derecha y 40 hacia abajo. Entonces nuestra resultante, completamos la figura, cogemos otro color, el color rojo o naranja. Entonces la resultante estaría en esta dirección. Yo podría sacar este ángulo, tal cual lo hicimos en los ejercicios anteriores. Yo digo ángulo igual tangente a la menos 1 de la resultante en Y sobre la resultante en X, lo cual me daría tangente a la menos 1 de 40 sobre 30, lo cual simplificado es la tangente a la menos 1 de 4/3, que habíamos encontrado que era de 53.13 grados. Una vez más, yo tengo que expresar el ángulo, ya sea con convención positiva o ya sea con convención negativa. ¿Cómo es esto? Déjenme borrar para tener un espacio para escribir. Entonces, si yo quiero el ángulo con convención positiva, yo sé que una vuelta completa son 360 grados, pero no la he completado, sino que a la vuelta completa le faltaron 53.13 grados. Entonces, 360 menos 53.13 grados. El ángulo con convención positiva me queda, hagamos la 306.87 grados, si es que lo decidí expresar con convención positiva. Y si decidí expresarlo, vamos a borrar por aquí, problema 4. Si yo lo que necesito es la convención negativa, eso es directo, porque mido el ángulo que hay de aquí hasta acá con el signo negativo, y yo ya sé que aquí había 53.13 grados. Entonces, puedo expresarlo de las dos maneras: convención positiva o convención negativa. Hemos hecho el día de hoy 4 ejercicios con resultantes X y Y en los 4 cuadrantes para que vean los cambios que se producen. Esta ha sido la primera clase del día de hoy. Mañana tendremos otros temas. A continuación, usted podrá hacer las actividades que se encuentran en la plataforma virtual. Gracias por su atención.